Hola, hola. Estamos en Cocinando con Dios y Conociendo la Palabra en la serie Conociendo la Palabra completa en 44 semanas. Hoy vamos a platicar y a leer Primera de Pedro. Espíritu Santo, queremos pedirte que seas tú dirigiendo esta palabra, que esta palabra caiga en buena tierra, que nos transforme, que nos cambie, que nos edifique, que nos restaure y que llegue, Señor, a quien tú quieras que llegue. En el nombre de Jesús. Amén. Así que bueno, si tú estás escuchando este video, esta palabra, es porque el Señor quiso que esta palabra te llegara justamente a ti. Hola Rita. Bueno, estamos en Primera de Pedro. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bueno, recordemos que esta es una carta que Pedro envía, ¿verdad? Envía a aquellos que habían sido expatriados y que estaban en una intensa persecución. Por eso dice aquí, ¿verdad?, que a los expatriados de la dispersión, y menciona los lugares. Pero también dice aquí, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. Entonces aquí habla que podemos ser, que somos, ¿verdad?, elegidos por Dios y que estamos en santificación por el Espíritu para obedecer y también para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Somos rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Este es el saludo, ¿verdad? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces dice que a nosotros nos hizo renacer. ¿Cómo renacimos? Por medio de la resurrección de Jesucristo. Nosotros renacimos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados cuando no conocemos a Jesús. Pero una vez que lo conocemos, nosotros resucitamos de esa muerte espiritual, esa muerte en los delitos y en los pecados que vivíamos, por la resurrección de Jesucristo, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Es decir, dice que hemos resucitado y resucitaremos, ¿verdad?, de la muerte y tendremos una herencia que dice que es incorruptible, no se puede corromper, no se puede contaminar. Ni siquiera nos la podemos imaginar, ¿verdad? Esa vida eterna que Dios tiene para nosotros, reservada en los cielos para nosotros. Si alguna vez te has preguntado, bueno, ¿a dónde voy a ir después de la muerte? Pues si has aceptado a Jesús en tu corazón, si has aceptado el sacrificio que Él hizo por ti, pues hay algo reservado para nosotros en los cielos. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo.
Bueno, dice que nos alegramos, ¿verdad? Pero también que a veces es necesario que seamos afligidos con diversas pruebas. Entonces, yo te lo he dicho varias veces, yo no te quiero vender un evangelio mentiroso que te diga, no, mira, es que una vez que tú aceptas a Jesús en tu corazón, nunca vuelves a tener problemas. Ya no tendrás problemas, todo va a estar bien. Pero la verdad es que su palabra dice que para los que amamos a Dios, todo obra para bien. Si van a venir aflicciones, si van a venir pruebas, si van a venir problemas, seguimos viviendo en este mundo. Seguimos en esta misma carnita todavía. Va a haber situaciones. La diferencia es que antes, cuando venían los problemas y estabas lejos de Cristo, esos problemas te tumbaban. No sabías cómo defenderte, no sabías que podías orar, no sabías que tenías autoridad en Jesús. Si sucedía, por ejemplo, algún pleito, tú podías estar enojado a lo mejor por semanas, pero ahora no. Ok, la misma situación puede suceder. Sin embargo, ahora que ya tienes a Jesús en tu corazón o que ya tenemos a Jesús en nuestro corazón, ahora decidimos perdonar. Ahora decidimos, esta situación no me va a robar la paz. Ahora vengo, traigo esa situación, la pongo a los pies de Cristo. Le digo, Señor, mira, aquí está esta situación, aquí está esto que está pasando. Tal vez yo no lo puedo solucionar, pero yo confío en que tú lo vas a solucionar. Señor, dame las fuerzas, ayúdame a resistir, ayúdame a salir de esto, y el Señor lo hace. A veces el detalle es que donde está siendo probado nuestro corazón es en que Dios no siempre actúa al instante. Hay muchas cosas que, como yo te lo he dicho, a veces apenas estás imaginando algo. Aquí está Betty, mi hermanita presente, que ella decía, oye, hay veces yo estaba pensando y decía, ay, cómo quisiera comerme una rebanada de pizza. Y llegaba alguien con una pizza completa a su casa. Sabes que es el Espíritu Santo, sabes que es el Señor, que es detallista y que apenas estás pensando las cosas cuando ya te las está dando. Pero a veces hay otras cosas en las que nosotros le hemos pedido una vez, otra vez, otra vez, otra vez, y la respuesta no ha llegado. Y nuestra fe está siendo probada. Pero que aunque nuestra fe esté siendo probada en esos momentos, no perdamos el gozo, no perdamos la alegría, no neguemos al Señor. Ahí está, a mí siempre me gusta mencionar a Pablo en la cárcel con Silas, porque después de haber hecho lo bueno, haber liberado a una mujer que tenía espíritu de adivinación, los meten a la cárcel, los golpean, les ponen cadenas. Pero ¿qué hacen ellos? Adorar a Dios, alabar a Dios, y mientras están adorando a Dios, esas cadenas se rompieron y esos muros cayeron. Esa es la diferencia. Que si tú tienes una situación, si Pablo hubiera estado en su carne, se habría quejado, habría buscado sus influencias, habría hecho, tal vez hubiera estado muy enojado, peleado, golpeado, hubiera hecho tantas cosas, se habría peleado seguramente. Pero ahora que ya tenía a Cristo en su corazón, o sea, pudieron golpear su cuerpo, pudieron meterlo a la cárcel, pero no pudieron quitarle el gozo, no pudieron quitarle la oportunidad y el privilegio de adorar a Dios. Y Dios lo respaldó. Dios se alegró de esa adoración tanto que sus cadenas se rompieron, que ese techo cayó. ¿Y qué significa esto? Que para los que amamos a Dios todas las cosas obran para bien. Eso obró para que el que estaba ahí de carcelero pudiera conocer de Jesús, pudiera tener salvación él y su familia. Entonces, como te digo, yo no te quiero vender un evangelio mentiroso al decirte, acepta a Jesús en tu corazón y ya todo va a ser miel sobre hojuelas y todo el tiempo no va a haber ningún problema. Los va a haber. Lo que pasa es que la palabra de Dios
nos transforma y va a cambiar nuestra actitud. Y nos va a dar una respuesta y nos va a dar una salida. Y en el tiempo correcto, el milagro va a ocurrir. Bueno. Entonces dice aquí, ¿verdad? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Pues qué razón tenía Pedro aquí. Claro, Pedro lo conoció, Pedro anduvo con él. Sin embargo, para todos nosotros, pues no. O sea, no lo conocimos en carne, en físico. No lo hemos visto. Sin embargo, como Él nos dejó su Espíritu Santo, le conocemos. Muchos hemos escuchado cuando nos habla. Hemos visto su respuesta, hemos sentido su presencia. Le conocemos de una forma distinta, sin verlo. Es como cuando una persona es ciega, ¿verdad? Que no puede ver. Pero que no pueda ver a las personas no significa que no las pueda llegar a conocer. No significa que las demás personas a su alrededor sean inexistentes, solo porque no las puede ver. Nosotros podemos ver a Dios en todo, en las estrellas, en la naturaleza, en los árboles, en los pajaritos. En el hecho de que estamos vivos cada día. Bueno, obteniendo el fin de vuestra fe. Ok, me regreso tantito. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando, buscando, ¿verdad?, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Voy a hacer una pausa. Estamos hablando aquí de que esto se le revelaba, ¿verdad?, a los profetas en la antigüedad, muchos años o cientos años antes de que Jesús hubiera venido a la tierra. Ya esta salvación les había sido revelada a los profetas. Y ellos escudriñaban y buscaban y querían saber. Pero algo que a mí me llamó mucho la atención es que dice escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Cristo, que significa el ungido, ¿verdad? Pero recordemos que Cristo, cuando estaban los profetas, todavía no había venido. ¿Y cuál era el Espíritu de Cristo? El Espíritu Santo. En aquellos tiempos solo los ungidos, solo los profetas, solo algunos podían tener el Espíritu Santo. En la actualidad, una vez que aceptamos a Jesús en nuestro corazón, el Espíritu Santo está disponible para todos nosotros. Ni siquiera hace acepción de personas. Todo aquel que desee y anhele el Espíritu Santo puede tenerlo. El mismo Espíritu de Cristo, su Espíritu con nosotros. Ese que en la antigüedad solo algunos podían tener. Ahora todos nosotros lo podemos tener.
sí lo anhelamos, sí lo queremos, sí lo pedimos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Dice, ¿verdad? Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. El Espíritu Santo nos revela y tenemos ahora su palabra, tenemos su salvación, podemos tener su revelación y no tengamos por poco el Espíritu Santo. Él está ahí contigo, así como está aquí conmigo. Nos ama, nos anhela celosamente. Él quiere enseñarnos. Él quiere llenarnos de su presencia, darnos ese amor, esa paz, ese gozo, esa alegría. Que aún cuando estemos pasando por tiempos de prueba, por tiempos difíciles, podamos tener el gozo que tenía Pablo y Silas adorando a Dios aún en medio de estar encarcelados y recién golpeados y encadenados. No olvides que la respuesta de Dios también llega. Esas cadenas se rompieron, esos muros se cayeron. Lo mismo va a suceder con tu oración. Solo tenemos que confiar en Él. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Estamos en Primera de Pedro, Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Dice que no nos conformemos con los deseos que antes teníamos cuando estábamos en ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Y aquí voy a hacer una pausa. Dice aquí que nosotros debemos ser santos, porque el que nos llamó es santo. Pues sí, ya sabemos que antes de venir a los pies de Cristo, pues bueno, muchos de nosotros hacíamos cosas desagradables a Dios. Tal vez estábamos llenos de enojo, de pleitos, de ira, de contiendas, de chismes. Algunos otros de perversiones sexuales. Bueno, cada uno de nosotros podríamos haber estado pecando de diferentes formas, viviendo una vida desagradable a Dios. A veces hasta las personas que parecen más menos mal portadas, pues también tienen sus cosas en lo oculto, ¿verdad? Cosas que están practicando, cosas desagradables a Dios. A veces puede ser muy orgulloso, muy ególatra, con falta de amor. Bueno, hay tantas cosas, ¿verdad?, en las que podemos estarle fallando a Dios, sobre todo cuando no le conocemos, porque cuando ya le conocemos y empezamos a conocer su palabra, Él va transformando nuestro corazón, Él va santificándonos, limpiándonos, haciéndonos cada vez lo más parecidos a Jesús. Jesús es la meta. El que amemos como Jesús ama,
en que vivamos una vida lo más parecida a Jesús. Jesús amó a sus enemigos. Y nosotros. Jesús perdonó a todos hasta en la muerte. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nosotros somos llamados a ser santos. Y aunque sea una palabra que tal vez para nosotros se escuche muy inalcanzable, el ser santos es ser apartados para Él. Y es el Espíritu Santo quien nos va a limpiar. Muchas veces nosotros no podemos ni siquiera perdonar a los que nos han ofendido. A veces ni grandes cosas ni pequeñas cosas. Y guardamos ahí en nuestro corazón ese odio, ese rencor, esa falta de perdón. O hasta nos engañamos a nosotros mismos diciendo, no, yo ya perdoné todo. Ay, ¿qué le tengo que perdonar? No, ya está perdonado. Pero cuando hablas del tema, vuelves a sentir ese temblorcito. Porque no está realmente perdonado. ¿Quién nos puede ayudar a perdonar? El Espíritu Santo. ¿Quién convence de pecado? El Espíritu Santo. Yo podría tardarme horas platicando contigo y no lograr nada. Yo no puedo convencerte de pecado. Pero su palabra sí. Dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. El Espíritu Santo sí, pues dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado. Por eso el leer la palabra de Dios no es leer un libro cualquiera. Cualquier libro podemos leer y está bonito, te motiva, puede hacer algunos cambios, ¿verdad? Mira. Pero la palabra de Dios, que ha sido inspirada por el Espíritu Santo, y que si tú le llamas al Espíritu Santo, Él te la explica y te convence de pecado. Es Él que cuando tú ves en la palabra que dice que perdones a los que te han ofendido y que los bendigas, y que para ser perdonado, así como Él nos perdonó, nosotros también tenemos que perdonar. Entonces es el Espíritu Santo el que dice, okay, entendí, tengo que perdonar. Es Él quien nos convence. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Así vivíamos antes. La cual recibiste de vuestros padres. Pues sí. Como muchos decimos, ¿verdad? Pues, a veces decimos, no traemos un manual para ser padres, pero sí lo traemos. Se llama Biblia. Lo que pasa es que no lo conocemos muchas veces. Pero a veces nosotros adquirimos costumbres, hábitos, maldiciones generacionales. Por ejemplo, la idolatría, que trae tanta maldición a nuestra vida, que Dios aborrece la idolatría, pero a veces nos la enseñó nuestra mamita, nuestro papito que tanto amamos, y a ellos, sus padres, y viene de generaciones. Y nosotros pensamos que está bien. Bueno, dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Perdón, estoy haciendo una pausa porque estoy volviendo a leer esta parte. Dice, siendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, que también puede ser de la siguiente forma. Cuando nosotros oramos por nuestros hijos, ¿verdad? Oramos por salvación. Dice la palabra de Dios que si nosotros creemos, dice, cree tú y serás salvo tú y toda tu familia. También la salvación podemos recibirla por medio de nuestros padres, por medio de esas oraciones, por medio de esa intercesión. Pues dice aquí, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo,
pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, debemos tener bien en claro que esta vida es pasajera. Dice aquí, ¿verdad?, que nuestra carne es como la hierba y la gloria nuestra como esa florecita. A veces podemos nosotros esforzarnos tanto, esmerarnos tanto, mortificarnos tanto por brillar, por ser reconocidos, por tener un puesto, un lugar, por llegar a ser alguien, sin saber que ya somos. Somos aquel por quien Cristo murió en la cruz y derramó su sangre. Somos hijos de Dios, hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos la iglesia, somos la esposa, esa que Dios quiere preparar para venir por ella. Y ahí estamos tratando de luchar, ¿verdad?, por salir adelante, por sobresalir, por brillar, sin entender que nuestra vida es tan pasajera, así tan rápida como la de la hierba. Es que ve hacia atrás, cuántas personas que conoces, cuántas personas que amaste ya no están aquí. Rápido se fueron, rápido pasa la vida. Si a mí me preguntas, yo no supe en qué momento llegué del 1 al 20, pero mucho menos del 20 al 40. Y sigue contando. Cuando yo pienso y veo hacia atrás y digo, Señor, se me ha pasado el tiempo tan rápido. Y si yo a mis 44 me parece que la vida me ha pasado rápido, pues si le pregunto a mi mami, o si veía la vida de mi abuelita que llegó a los 91, la vida pasa rápida. Dice aquí, toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. Y así es la juventud también. Como esa florecita, ¿verdad?, que resplandece. Qué bonita la juventud, qué hermosa, sí. Pero para cuando menos acordamos ya llegó la vejez. Dice, la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. La vida pasó rápido. La infancia, la juventud, el ser adulto, llegar a la vejez, pasa rápido. Pero sabes, la palabra de Dios va a permanecer en ti. Mira, yo me acuerdo de aquella palabra que una amiguita me dio a los 6 años. Dios es un Dios celoso. Quiere la gloria para Él. Dios no es un Dios pequeño, Dios es un Dios grande y poderoso. Su palabra se quedó en mi corazón. Esa palabra que estamos leyendo ahora puede permanecer en el corazón de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos, de mucha gente si la sabemos sembrar bien. Como dijo Jesús, ¿verdad? Esta tierra pasará, todo esto pasará, pero mi palabra no.
Han pasado más de 2000 años que Jesús estuvo en la tierra y su palabra no ha pasado. Y estos hombres como Pedro, como sus discípulos, aquellos que escribieron acerca de él, dejaron una huella. ¿Cuál huella iremos a dejar tú y yo? ¿Será que cuando tú y yo nos hayamos secado como esa hierba y nuestra florecita haya caído, habremos de dejar alguna huella? ¿Habremos de sembrar la palabra y el amor de Dios? ¿Habrá nuestras generaciones de recibir bendición por nosotros? Dice la palabra de Dios que la bendición hasta 1000 generaciones alcanza. Lo que tú estás orando ahorita por tus hijos, por tu familia, alcanza hasta 1000 generaciones. No dejemos de orar por nuestras generaciones. No dejemos de sembrarle la palabra a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros amigos. No sabemos cuando nosotros soltamos una palabra hasta dónde puede alcanzar. Un día, hace muchos años, cuando yo iba iniciando con mi esposo, una amiga que era bastantito mayor que yo, me platicó algo, ¿verdad?, acerca de la palabra. No se ponga el sol sobre tu enojo. De los primeros consejos que recibí para mi matrimonio, me sirvió toda la vida. Cada que tengo la oportunidad de hablar con un matrimonio joven, se los digo. No se ponga el sol sobre tu enojo. Antes de que se vayan a ir a la cama, arreglen sus problemas, oren antes de dormir. Antes tienes que resolverlo. Y si buscas la palabra completa, dice, airaos, mas no pequéis. No se ponga el sol sobre su enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le damos lugar, él ahí se va a meter. ¿A qué me refiero con esto? A que tal vez esa persona simplemente, ok, ella sabía ese versículo, me lo dio a mí, me sirvió para mi matrimonio, se lo he dicho a muchas otras personas, esas otras personas a otras y a otras. Son semillas que vamos sembrando. Tal vez tú puedas decir, bueno, yo no conozco tanto de la palabra. Lo que conozcas, el versículo con el que Dios haya tocado tu corazón, tú lo puedes compartir y eso le puede transformar la vida a alguien, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, penetra, ¿verdad?, hasta lo más profundo. Puede transformar un versículo, el matrimonio, la vida de alguien, porque es palabra de Dios. Entonces, en lugar de que estemos en el espejo pensando qué cirugía nos habremos de hacer, cómo han pasado los años y mira, comienzan a notar que a mí todavía no tanto, es broma, ¿me entiendes? En lugar de que estemos pensando, ¿verdad?, en esa grasita extra o en, aunque vayas al cirujano, aunque te cambien una y otra vez, no habrá saciedad en eso. Va a llegar el punto en que ni el cirujano va a poder hacer nada, porque somos como esa hierbita que se seca. Pero si en cambio nos ponemos a buscar la presencia de Dios, nos ponemos a buscar su palabra, nos ponemos a buscar lo que no envejece. Dice su palabra que no hagamos tesoros aquí, aunque Él siempre se encarga de dárnoslo todo, pero que pongamos nuestra mira allá arriba, donde nadie nos puede robar nuestro tesoro, que hagamos tesoros en los cielos. Bueno, y dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, o sea, como las murmuraciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces dice aquí, ¿verdad?, que desechemos toda la malicia, todo el engaño, toda la hipocresía, todas las envidias, todas las críticas, chismes, habladurías, las detracciones. Muchas de esas cosas nosotros
nos es difícil, pero el Espíritu Santo lo puede hacer. El Espíritu Santo puede hacer que nosotros soltemos todo eso, todo ese enojo, toda esa ira, toda esa molestia, todo aquello que nos mantiene en amargura. Y dice aquí, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que crezcas en la salvación. ¿Y cuál es esa lechita? La palabra de Dios. Que busquemos como busca el niño, ¿verdad? Alimentarse, ese bebecito recién nacido. ¿De qué se alimenta? De esa lechita. Y sin esa lechita se muere. Dice que de esa forma nosotros busquemos la palabra. Que la deseemos como niños recién nacidos. La leche espiritual no adulterada. Directa a la palabra de Dios. Para que crezcamos para salvación. Si es que habéis gustado de la benignidad del Señor, acercándonos a Él, que es piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la piedra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Bueno, esta piedra de la que está hablando es Jesús. Y esto que estaba en Isaías 28:16 y en Salmos 118:22 fueron profecías que se escribieron desde antes del nacimiento de Jesús, muchos años antes, hablando de la piedra del ángulo, de esa piedra escogida, preciosa, Jesús. Y dice que el que creyere en esa piedra, que es Jesús, no será avergonzado. Dice: para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, es piedra de tropiezo. ¿Y tú qué crees? ¿Tú crees en Jesús? ¿Tú te has acercado a esa piedra viva? ¿O la estás desechando? ¿Estás desechando su palabra? ¿Estás desechándolo a Él? Pues su palabra dice que Jesús viene y que toca la puerta de nuestro corazón. Y cuando toca la puerta de nuestro corazón, nosotros decidimos si le abrimos o no. Nosotros decidimos si nos acercamos a Él o si lo desechamos. Solo quiero decirte que cuando desechamos ese llamamiento de Jesús, estamos desechando su salvación. No esperes tener una vida eterna con Él si cuando te está llamando lo estás rechazando. Jesús está a la puerta y llama. Y si estás escuchando esta palabra, no lo dudes. Jesús está tocando la puerta de tu corazón. Te está llamando. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a acercar o lo vas a seguir rechazando? Dice que para los que lo rechazan, dice, es piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes.
a lo cual fueron también destinados. Mira, Dios ya vio tu futuro y el mío. Dios ya sabe quiénes de nosotros lo vamos a rechazar y quiénes lo vamos a aceptar. Dios ya sabe quién le va a dar el sí y quién no. Y si estás escuchando esta palabra, no es por casualidad. Es Él llamándote. Dice su palabra, muchos serán los llamados, pero pocos los elegidos. ¿Sabes por qué? Porque Él llama a todos. Pero depende de ti y de mí aceptarlo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿De quiénes habla? De ti y de mí. Vosotros sois linaje escogido. El Señor nos ha escogido. Dice, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Es que Él no te llama porque seas perfecto. No te llama porque eres tan bueno, tan dulce, tan maravilloso, sino porque su misericordia es grande. Porque a pesar de tu imperfección y de mi imperfección, a pesar de lo mucho que le fallamos, su misericordia es grande y nos ama y nos llama. Aunque sepa que tengamos un pasado desastroso, aunque aún hasta este momento estés viviendo una vida desagradable a Dios, pero Él te está llamando. Y te está llamando porque también no solamente quiere restaurarte, sanarte, liberarte, limpiarte, sino que también quiere darle un propósito a tu vida. Dice, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso cuando tú ves una persona, por ejemplo, ¿verdad? Yo tengo una amiga que quiero mucho, que por muchos años estuvo en las drogas, perdida, hasta llegar a ser, pues, ¿verdad? Como un pordiosero. Había estado muchas veces en la cárcel, había hecho mucho daño, pero tuvo un encuentro con Jesús. Y aunque había estado aproximadamente 10 años, como de los 12 a los 22, metida en las adicciones, cuando se encontró con Jesús, su vida cambió y fue transformada totalmente. Y obviamente que ahora ella todo el tiempo quiere hablar de Jesús, quiere decirles, ¿verdad? Ella ve a una persona que está en problemas, algún drogadicto, alguna persona, y le habla de Jesús. Y le presenta a su Salvador, le presenta a su Señor. Claro. ¿Cómo no hablar de aquel que te salvó? Si yo te digo, ¿verdad? Que Dios restauró mi matrimonio, que Dios restauró mi vida, que Dios transformó mi vida después de que, pues no andaba haciendo las cosas muy bien. ¿Cómo no te voy a hablar de aquel que me cambió, que me transformó, que me hace sonreír cada mañana, que me hace vivir cada día enamorada? ¿Cómo no te voy a hablar de mi gran amor? ¿Cómo no te voy a hablar del Espíritu Santo? ¿Cómo no te voy a hablar de Jesús? Si yo sé que puede transformar tu vida, si yo sé que puede cambiarte, ¿cómo no te voy a hablar de Él?
Tal vez tu vida también ya ha sido transformada, o tal vez no. Y si no ha sido transformada, llegará el punto en el que Dios la va a transformar de tal forma que estará tan lleno tu corazón de Él que cuando hables, hablarás de Él. Pues dice su palabra que lo que está lleno el corazón es de lo que habla la boca. Si ahorita hablas puras tonterías, puras cosas de amargura, puras mentiras, puro pleito, pura contienda, puro enojo, es que es de lo que está lleno tu corazón. Pero Dios puede limpiarlo, Dios puede sanarlo, Dios puede restaurarlo, Dios puede quitar las heridas que hay en tu corazón. Dios puede hacerte libre y quiere. Y créeme, terminarás hablando igual o más que yo acerca de Él, acerca de lo que hizo en tu vida. Dice, amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Yo voy a hacer aquí una pausa. Eso habla acerca del buen testimonio que nosotros debemos de tener. Dice, manteniendo buena nuestra manera de vivir, aún entre los gentiles. Que aún entre aquellas personas que no conocen de Dios, ellos deben ver en nosotros luz. Dice su palabra, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Y muchas veces somos nosotros queriendo aparentar, queriendo quedar bien con nuestros amigos, con nuestros compañeros, con los que nos rodean. Y hacemos lo que no es correcto ante Dios, sin saber que Dios te ha puesto en ese lugar para que ellos le conozcan. No te quedes callado, no te quedes callada en lo que tú crees, en Jesús, en su palabra, pues tú eres llamado la luz de este mundo, ¿sí? Dice que nosotros somos como un candil encendido y dice que no lo metas debajo de la mesa, que lo pongas en lo alto para que brille y alumbre a los que están en oscuridad. Que somos la sal de la tierra, una comida sin sal. Imagínate unos frijoles sin sal, un guiso sin sal, no sabía nada. Pero el Señor nos ha puesto para ser la sal del mundo, así lo dice su palabra, para darle sabor. Entonces no escondas el que tú crees en Jesús. No escondas el amor de Dios en ti. Mira, yo lo hice por mucho tiempo. Por mucho tiempo terminaba alejándome de Dios porque le daba prioridad a todo menos a Dios. Porque ni siquiera me atrevía a decir, yo tengo a Cristo en mi corazón. No hablaba de Él y terminaba enfriándome, alejándome, tropezando. Ahora no. Ahora lo digo públicamente. Yo soy seguidora de Cristo. Yo soy cristiana y no como religión, sino como relación. Tengo una relación con Jesús. Jesús habita en mi corazón. Y si otros quieren creer que yo estoy loca porque digo que el Espíritu Santo habla conmigo, es porque no le han conocido. Y con sinceridad te digo, no me interesa. No me interesa ya quien quiera dejar de hablarme por lo mucho que hablo de Dios, por lo mucho que amo a Dios. Al contrario,
Confío en lo que me dijo el Espíritu Santo. Ninguno de tus amigos está ahí por casualidad. Yo tengo un propósito para cada uno de tus amigos. Entonces yo sé que tengo que orar por mis amigos. Yo sé que a mis amigos les tengo que compartir la palabra de Dios. ¿Y tú? ¿Cómo va tu relación con tus amigos? ¿Estás escondiendo a Cristo o lo estás mostrando? Muchas veces ni siquiera tú tienes que decirlo, no tienes que pasártela hablando. Con tus actos se ve. Si eres una persona que no miente, si eres una persona que no roba, si eres una persona que no le hace daño a los demás, si eres una persona que está dispuesta a ayudar, a bendecir a los demás, se nota que Cristo está contigo. Sin mucha palabrería. Porque a veces es peor pasártela diciendo, soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano, y estás haciendo todo lo malo. Servimos de tropiezo. Entonces dice aquí, ¿verdad? Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, entre aquellos que no le conocen. Y tal vez sí, como dice aquí, muchos murmurarán de nosotros y nos tendrán a lo mejor por... ¿Cuántos no dirán, ay, el hermanito, ay, la hermanita, ay, el persinado, ay, el aleluya, ay, lo que quieras? Nosotros sabemos a quién servimos y a quién amamos. Y tú puedes decir lo que tú quieras. Pero cuando esas personas tienen un problema, ¿a quién crees que llaman? ¿Al hermanito? ¿Al aleluya? Ay, está alguien en el hospital, ¿puedes venir a orar por él? Claro que sí. Aquellos que hablan mal de ti porque, ya no toma, qué persinado, qué persinada. Sí, pero cuando estás pasando por una crisis en el matrimonio, ¿y nosotros qué vamos a hacer? Claro que sí voy a ir. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que el que me restauró a mí te va a restaurar a ti. Porque yo sé que Dios te puso en mi camino por una razón, para que le puedas conocer. También dice aquí, ¿verdad?, que a los gobernadores, a los reyes, que nosotros, ¿verdad? Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, a los reyes, a los superiores. Entonces tenemos que dar buen ejemplo. No podemos andar hablando mal del presidente. No podemos andar hablando mal de los gobernadores, de los que tienen esos puestos en eminencia. No podemos estar hablando mal de ese jefe de trabajo. Es más, la realidad es que no deberíamos hablar mal de nadie, porque dice la palabra de Dios que va a llegar el momento en el que Él nos va a pedir cuentas de toda palabra que salió de nuestra boca, y que por las cosas que dijimos vamos a ser justificados o condenados. Por eso, si has estado hablando mal aún de ti mismo, hay que pedirle perdón a Dios para que eso sea borrado y no nos vaya a pedir cuentas de lo que estamos hablando en el pasado, ¿no? Bueno, dice aquí, dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Tal vez aquí, pues, no sé, ya no sea como en los tiempos de antes. Tal vez ahora no seas llamado un criado, una criada, sino un empleado o empleada. Y tal vez puedes tener hasta un doctorado, pero a lo mejor eres empleado de alguna institución, de alguien, ¿verdad? Y dice que estemos sujetos con respeto a aquellos que Dios ha puesto como nuestro jefe. No que le pongamos el pie para que tropiece y caiga y podamos quedarnos con su puesto. Ay, pero es que si tú lo conocieras, es un jefe bien difícil, es bien negativo, es bien chismoso, es mala persona. Sí, pero es tu jefe. Y Dios quiere que te sujetes a Él. Ora por Él, el Señor habrá de cambiar su corazón. Por alguna razón el Señor te ha puesto en su camino, aunque sea un jefe difícil.
Por eso dice aquí, no solamente a los buenos, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, qué difícil, dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Cuando tú haces algo malo y recibes el castigo y lo soportas, pues es que lo merecías. Dice, más si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. No olvides que Dios es un juez justo y que abogado tienes, y ese es Jesús. Y muchas veces, ¿verdad? Nosotros tenemos dos opciones. Nosotros tenemos la opción de que cuando alguien está haciendo algo injusto en nuestra vida, le podemos responder. Y tú me la haces, yo te la hago peor. Pero eso no es lo que Jesús nos enseñó. Tú me dices, yo te digo. Pero si le das la oportunidad a Jesús de defenderte, aquella persona va a terminar avergonzado y muy posiblemente va a terminar rindiéndose a los pies de Cristo a causa de tu testimonio. Yo sé que es difícil, yo sé que es difícil, ¿verdad? Dice aquí, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Va a haber muchas veces que tú vas a hacer algo bueno por las personas y en lugar de pagarte con una sonrisa, al rato ya ni te hablan. Algo le dijeron de ti que ya le caes peor de lo que le caías. Pero si tú fuiste a ayudarle y te portaste bien, no te preocupes. El Señor tiene tu recompensa. Mientras otros hablan mal de ti, el Señor se encargará de sacar la verdad a luz y terminarán hablando bien de ti por tus acciones. Sin importar cuánto quieran manchar o ensuciar tu nombre o hablar de ti, no te preocupes. El Señor va a hablar bien de ti. El Señor va a hacer que las cosas salgan a la luz. Dice su palabra que todo lo que está en lo oculto sale a la luz. Y todavía termina diciendo, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Es decir, tiene que haber un cambio en nuestra vida. Si verdaderamente aceptamos a Jesús en nuestro corazón, si verdaderamente Él está reinando en nosotros, no podemos seguirnos comportando como antes, por más difícil que nos parezca. Él nos va a defender. Cuando tú te quedes callado por algo, cuando tú escuches que están diciendo algo de ti, lo primero es que nuestra carnita va a saltar y va a querer defenderse y va a querer decir hasta lo que no. Pero si tú dices, Señor, te lo entrego, aquí está lo que está sucediendo. También tenemos la opción de venir y quejarnos con Dios y decirle, ya viste lo que está pasando. Y podemos tal vez provocar una maldición en la vida de la otra persona, porque Dios es un Dios justo. Mas Jesús nos enseñó a que oremos por nuestros enemigos, a que bendigamos a los que nos maldicen. Mira cuando Jesús estaba en la cruz, después de haber sido golpeado, maltratado, y todavía dice, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Ese es nuestro ejemplo. Ahora no es como que Dios quiera verte maltratado y herido y sufriendo. Dios es tu papá. ¿Qué papá va a querer para sus hijos eso? Pero a veces vamos a pasar por situaciones difíciles. Pero va a depender mucho de nuestra actitud. Si estamos llenos todavía de orgullo, de ira, de celos, de tantas cosas, eso se va a hacer un caos. Pero si tenemos la paz, el gozo, tenemos el Espíritu Santo con nosotros, las cosas van a terminar de diferente forma. Y vamos a terminar glorificando a Dios. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y ahí me voy a parar tantito. Nos dice a nosotras las mujeres, ¿verdad? Estar sujetas a vuestros maridos. Y yo no sé lo que tú te imagines cuando escuchas la palabra estar sujetas, porque parecería que a muchas personas, o a muchas, sobre todo mujeres, ¿verdad? Que yo te diga, sujétate a tu marido, te parece que te estoy dando un cachetadón. Pero no. Cuando yo escucho estar sujeta a tu marido, yo entiendo estar. ¿Entiendes? Sujeto, unido, pegado, de acuerdo. ¿Y por qué no? ¿Por qué no voy a estar de acuerdo con mi marido? ¿Por qué no voy a estar pegadita a mi marido si lo amo? Yo sí quiero estar sujeta a mi marido. Sujeción o estar sujeto no siempre es algo a la fuerza. No creo que tú estés con tu marido a la fuerza. Creo que estás con tu marido, las que tenemos marido, porque lo amas. Entonces, ¿por qué no habría de estar contenta de estar sujeta a él? Ahora, típico, es que tú no conoces a mi marido. Es que mi marido es esto y esto y esto. Además, no ha venido a los pies de Cristo. La cristiana soy yo. Bueno, pues aquí dice, ¿verdad? Que por nuestro comportamiento Él va a venir a los pies de Cristo. Nosotros tenemos una promesa. Cree tú y serás salvo tú y toda tu familia. Si nuestro esposo tarda y tarda y tarda y tarda en venir a los pies de Cristo, ¿será que nosotros estamos siendo buen testimonio? ¿O será que nosotros usamos la palabra para darle de bibliazos, para estarle diciendo arrepéntete? Casi, casi no, que te vas a ir al infierno, para condenarlo. Si tu esposo todavía no conoce de Cristo, acuérdate que tú lo elegiste. Tú decidiste casarte con Él tal y como Él es. No lo vas a cambiar tú. No lo intentes. Tú no eres Dios, tú no eres el Espíritu Santo. Tampoco te frustres. El Señor, mira, sus tiempos son perfectos. Disfruta a tu esposo tal y como Él es. Yo sé que hay excepciones. Yo sé que hay maridos malvados. Y yo no voy a entrar en detalles, pero yo creo que aún como mujeres cristianas hay cosas que no deberías soportar. Cosas que ponen en riesgo tu salud, cosas que ponen en riesgo tu vida. Pero no estamos hablando, ¿verdad?, de esos maridos. Estamos hablando de maridos normalitos, que tal vez todavía no conocen del Señor, pero es tu marido. En algún momento va a conocer del Señor. ¿Cuál es tu deber? Orar por Él, interceder por Él, estar ahí para Él, amarlo, disfrutar el tiempo con Él. No te conviertas en una mujer amargada a causa de la palabra. Al contrario, la palabra debe traer gozo, alegría, paz.
que tú ya sepas que hay cosas que no le agradan a Dios, deja de hacerlas tú. Ya el Espíritu Santo te convenció a ti. Deja que el Espíritu Santo convenza a tu marido. Mantente sujeta a Él, aun cuando todavía no conoce del Señor. Más si tu marido te ama, quiere estar contigo. Tal vez no es perfecto, pero sabes, tú y yo tampoco lo somos. Entonces dice aquí, ¿verdad? Que nosotros estemos sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de su esposa. Y por experiencia propia te lo digo, a veces nosotros queremos predicarles y le pones una predicación y le pones otra y le pones un cantito y le pones otro, pero no somos el Espíritu Santo. No convencemos de pecado. Si Él nos da la oportunidad de hablarle, bien pueda. Si Él nos da la oportunidad, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, mi esposo constantemente ora por mí. Amor, necesito que ores por mí. Amor, me está yendo así y así, ora por mí. ¿Somos perfectos? No, ninguno de los dos. Estamos en un proceso. Pero sí, yo sí quiero estar sujeta a mi marido. Así que no veas el que estés como mujer, ¿verdad? Estar sujeta a tu marido como algo malo, sino como algo bello. Dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, no irrespetuosa, respetuosa. Debemos aprender a respetarlos. También, es que no estoy de acuerdo, bueno, ponte a orar, platícalo de la forma correcta, pero tenemos que respetarlos. Y dice, vuestro atavío no sea al externo, no sea el externo, o sea, vuestro atavío es como la forma en que vestimos, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible, ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Y luego habla de los maridos, pero aquí voy a hacer una pausa para platicarte acerca del atavío, acerca de la ropa. Dice, vuestro atavío no sea el externo. Es decir, no estemos más preocupados por lo externo, por lo que nos ponemos, por cómo nos vemos, que por lo interno. Esto no significa en ninguna manera que nosotros, bueno, es que aquí como dice, ¿verdad? Que nuestro atavío no sea ostentoso ni así. Entonces ya no me tengo que arreglar. No lo malinterpretemos. Si eres soltera, bueno, pues en algún momento tú desearás conocer a alguna persona. Y créeme, toda chanquiluda como chimoltrufia no va a ser algo muy agradable. Si ya estás casada, tenemos un esposo, que hay una parte de la Biblia también que lo habla, ¿verdad? Que la mujer casada tiene que ocuparse de tanto de las cosas de Dios como de las cosas de su marido. Es nuestra responsabilidad mantenernos, cuidar el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Andar arregladitas, peinaditas. Mira, no se te olvide que hay bastantes tentaciones allá afuera. No se te olvide que si tú y yo andamos todo el día chanquiludas en la casa, perdón por la expresión, allá afuera va a haber unos con zapatilla alta y ropita súper guau. Y yo no te digo que te vistas igual que las personas afuera, ni que hagas una competencia, no estamos compitiendo. Si tu marido está contigo es porque le gustas, porque se enamoró de ti. Solo que también podemos sacarle algo de provecho y también podemos oler rico y estar bañaditas y estar cambiaditas para cuando llegue nuestro marido o cuando lo veamos.
Tal vez no vamos a vestirnos de una forma que hagamos caer en pecado a todos los que nos rodean, pero sí de una forma linda. Yo algunas veces le he pedido al Espíritu Santo, ay Señor, ayúdame, quiero vestirme bien, Señor, ¿cómo puedo vestirme? Otras veces nada más me he visto así como hoy, ¿verdad? Pero cuando le he pedido, casi siempre siento como que Él me dice, ponte esto y es ropa bien bonita. Eres una princesa, no se te olvide, eres una hija de Dios, no tienes por qué andar desarreglada, ni, pues si te salieron canas, yo no le veo, yo Jessie, ¿verdad? No le veo nada de malo que te pongas un tintecito y te arregles el cabello. Que si ya tu cara no se ve tan radiante, pues échate una maquilladita. Que no sea que ahora que recibiste al Señor Jesús, ay Dios, el cambiazo, antes bien arregladita y ahora toda fachosa. No, al contrario, hay que agradar a esos maridos que tenemos, ¿verdad? Bueno, y ahora habla de los maridos. Digo, también para que no, si me está escuchando un hombre y es casado, para que no vaya a ir con la esposa y escucha esto para que te arregles. Pues no. Bueno, dice, vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mira lo que dice aquí. Dice que trates con honor a tu esposa, a la mujer, ¿verdad? Que la trates como vaso más frágil. No que vayas por ahí, ¿verdad? Despedazando una y otra y otra y otra y otra y otra como si fueran cualquier cosa, ¿no? Dice que le des honor a la mujer como a vaso más frágil. Esto es que la trates bien, que la cuides, que la protejas. Porque muchas veces, lamentablemente, así como la mujer cuando escucha, sujétate a tu marido, ay no, así el hombre, tú mantente sujeta y ya. Pero eso de darle honor a la mujer como a vaso más frágil, que la trates como tu princesita, como tu reina, que la respetes, que le des su lugar, que no nada más te la lleves a vivir ahí contigo, que te cases con ella. Si estás enamorado de ella, ¿por qué no casarte? ¿Por qué no hacer las cosas bien delante de Dios? Vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida. Y luego dice algo más, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esto es decir, no quieras venir a orar y pedirle a Dios, ayúdame en mi trabajo, ayúdame en las cosas, porque todo sale mal, ayúdame a que las cosas salgan bien. Pues estás tratando de la patada a tu esposa. Tal vez eso puede ser lo que esté estorbando tu oración. Dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Trata bien a tu esposa. Para que tu oración no sea estorbada, llegue directo al Señor. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. ¿Cómo debemos de ser? Compasivos, amarnos unos a otros, tener misericordia, ser amigables y que no devolvamos mal por mal, ni maldición por maldición, sino al contrario, aunque tú me estés maldiciendo,
aunque yo ya sepa que te caigo mal y no me soportas y andas de chismoso hablando de mí, digo, es un ejemplo. Que yo te bendiga. Que aunque yo perciba que no me quieres nada, pero yo puedo orar por ti. Yo puedo decirle al Señor, bendícela, bendice a mis vecinas, bendice a mis vecinos, bendice a mis amigos, bendice a mis compañeros, aunque no les caiga bien. Porque dice aquí, ¿verdad? Que no demos maldición por maldición, sino por lo contrario. Bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredases bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Pues dice que si queremos tener buenos días, tener días buenos, primero que nada que refrenemos nuestra lengua del mal. Que nuestros labios no hablen engaño, que nos apartemos del mal y que hagamos lo bueno, que sigamos la paz. Pero dice algo bien importante, dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y ahí entendí cuando leía esto una frase. Alguna vez alguien me decía que alguien le pidió oración y le dijo, pues ora por mí, tú que tienes vara alta con el Señor. Y ella, ay, claro que Dios nos escucha a todos. Pero ahí es donde te das cuenta de algo, que Dios sí honra el hecho de que tú tengas un buen comportamiento, el hecho de que tú estés haciendo lo bueno delante de Él, el hecho de que tú estés siendo santo y apartado para Él, el que tú estés tratando de vivir una vida en santidad a la hora que tú oras, se nota. ¿Por qué? Porque a veces, ay, es que esa persona ora bien bonito, oye, es que oró por mí y sucedió. Y yo ya había orado tanto por eso y nada pasaba. Abre los ojos. Abre los ojos, porque si tú estás haciendo oraciones, a lo mejor ahora estás pidiendo mal. A lo mejor nada más estás pidiendo, ay, ¿verdad? O ¿por qué si yo le pedí algo a Dios no me lo dio? Y estabas viviendo una vida en santidad. Estabas tratando de agradar a Dios, estabas buscando a Dios constantemente o jamás te acordabas de Dios. Y un día te pasó algo y querías que Él lo hiciera por ti. ¿Por qué? Si aquí dice, ¿verdad? Dice, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Si te la pasaste haciendo cosas malas y te enojaste porque Dios no contestó tu oración, aquí está la respuesta. Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero quiero decirte algo más. Si tú has estado haciendo lo malo delante de Dios, si te has estado portando mal, si has estado haciendo puras cosas incorrectas, no te vayas a poner a pensar, entonces Dios no escucha mi oración, ¿para qué oro si ni me escucha? Dios escucha las oraciones sinceras. Aunque hayas andado en el peor de los caminos y te hayas portado lo peor de mal y hayas hecho lo peor de lo peor, si tú vienes con un corazón genuino y arrepentido, Él te escucha. Él sabe, por eso Él sabe cuando tú estás siendo hipócrita, cuando tú no estás siendo sincero, cuando tú estás siendo egoísta, y Él sabe cuando tú estás siendo sincero. Él sabe cuando tú haces una oración, así sea de 15 segundos, pero que fue de todo el corazón, y la escucha. Y normalmente te concede esa petición, porque la hiciste con todo tu corazón, con sinceridad. Así que es válido buscar que alguien ore por nosotros, sobre todo cuando sentimos que no podemos, que no la estamos armando, como dicen por ahí. Es válido ir y decir, ¿sabes qué? Ayúdame a orar.
Cuando yo que estaba enferma, que me daban dolores muy fuertes, llegaba a un punto donde tenía que escribir y decir, por favor, oren por mí. Y sentía como Dios quitaba ese dolor. Va a haber veces que tú sientas que no puedes más con una carga. Busca ayuda. Busca que alguien más ore por ti. Al Señor le agrada que nosotros oremos unos por otros. Es bíblico. Pero también al Señor le agrada una oración sincera. Una oración de fe. Él está ahí escuchándonos. Y dice lo siguiente: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Ya sabemos que no hay nadie más poderoso que Dios. ¿Quién te va a poder hacer daño? Pero dice, si seguís el bien. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Voy a hacer una pausa. Algunas veces, como yo les decía, vamos a pasar por situaciones difíciles y algunas veces va a haber cosas que no van a ser justas. Pero dice aquí, ¿verdad?, que nosotros siempre como quiera mantengamos nuestra defensa, pero tranquilo. No en un pleito, no enojados, no con ira, porque con la ira no obra la justicia de Dios. Llegará tu tiempo donde te van a preguntar y vas a poder expresar lo que sucedió. Donde otros van a hablar y van a decir, fíjate que no fue así. Y donde aquellos que te calumniaron serán avergonzados. Abogado tienes y ese es Jesús. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Pongamos atención en esta parte que es bien importante. Nos habla, ¿verdad?, de lo que padecimos, pero luego dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en las cuales pocas personas, es decir, 8, fueron salvados por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. No ha quitado las inmundicias de la carne, sino como a la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Bueno, aquí en esta parte donde dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Yo no te puedo decir que tenga tanto conocimiento acerca de esto. Lo que sí te puedo decir es que Dios es un Dios de justicia. Y recordemos que en el tiempo de Noé, pues no estaba Jesús. No había ley. No había Dios puesto la ley que le dio a Moisés. Entonces todos aquellos murieron sin ley, sin que les pudieran decir qué era lo bueno y qué era lo malo. Y murieron y sus espíritus dice que estaban encarcelados, dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes fueron ellos? Aquellos de los del tiempo de Noé. Dice ahí que Jesús fue, ¿verdad?,
y les predicó para que ellos también pudieran ser salvos. Entonces, así como tú estás escuchando ahorita la palabra se está empezando a extender para que todos podamos tomar la decisión de si seguimos o no a Jesús. Que nuestra salvación no vamos a poder decir, es que nunca nadie me habló de Dios. Bueno, ahorita alguien te está hablando de Dios. Alguien está diciéndote, Jesús está tocando la puerta de tu corazón. Bueno. Y dice aquí, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. Y a Él están sujetos los ángeles, las autoridades y las potestades. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, o sea, conforme a esos deseos incorrectos de nuestra carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, o sea, en esos deseos sexuales que son malos. No que los deseos sexuales sean malos, sino que la lascivia, pues el pecado sexual, pues concupiscencias, los deseos de nuestra carne, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Bueno, dice aquí, ¿verdad? Que pues sí, antes andábamos tal vez en muchas de estas cosas que aquí se dice, ¿verdad? Dice, pero bueno, ya, eso fue en tu pasado. Ya en tu pasado hiciste todas esas cosas malas, déjalas atrás. Dice la palabra de Dios que cuando nuestros pecados son perdonados, se los arroja a lo profundo del mar, donde Él ya no se acordará. Pero también le dijo a aquella mujer que estaba a punto de ser apedreada, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Es decir, ok, ya hiciste y deshiciste, déjalo atrás. Tu vida tiene que cambiar. Tu vida tiene que ser. Por eso alguna gente dice, ay, es que se convirtió. Ah, él es convertido o ella es convertida. Convertido quiere decir que ha sido cambiado, transformado. Que no fue solamente una oración de, sí te acepto en mi corazón y todo siguió igual. Sino que somos transformados. Porque si nosotros queremos seguir haciendo las mismas cosas que hacen los que aún no le conocen, si aquí para ellos va a ser extraño, ¿verdad? Que nosotros no hagamos lo mismo, y muchas veces, como te decía yo, ay, el aleluya, ay, el hermanito, ay, la persinada. Yo, gracias a Dios, creo que nunca he escuchado nada de eso en mi persona, ¿verdad? Pero si lo dirán o no, no sé. Pero dice que ellos van a dar cuenta de lo que han hecho. Entonces deja que allá ellos se arreglen por las cosas malas que están haciendo. Tú y yo tenemos que hacer lo bueno delante de Dios, porque tú y yo ya conocemos la palabra de Dios. Y dice aquí, ¿verdad? Ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones.
cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es decir, Dios nos ha dado dones y talentos a cada uno de nosotros y nosotros los podemos compartir con los demás. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y es muy difícil esto. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. O sea, es decir, muchas veces van a pasar cosas. No te sorprendas de que haya situaciones difíciles, pero dice, pero gózate de ser participante de algún padecimiento, porque también vas a obtener gloria de ello. No te vas a quedar ahí. Pablo no se quedó metido en la cárcel, los golpes no duraron para siempre. Las cadenas fueron rotas. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Es decir, muchos van a hablar mal algunas veces de nosotros, no que todos, ¿verdad? Pero va a haber quienes hablen mal de nosotros. Pero es a causa de que el Espíritu de Dios reposa en nosotros. Y quien está, por ejemplo, pues con otros espíritus habitando dentro de él, esos espíritus aborrecen el Espíritu Santo. Te van a ver. Entonces dice así, ¿verdad? Sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío, o sea, el pecador? El impío y el pecador. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, pues recordemos que estamos leyendo a Pedro, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey, es decir, la congregación. Apacentad la congregación de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey, o sea, de la congregación. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Es decir, esta palabra, ¿verdad? Es como para pastores. Apacienta mis ovejas. Apacienta mi congregación. Cuida de mi congregación. No necesariamente tienes que ser el pastor para tener cuidado de la congregación. Aún en los lugares donde nos congregamos, Dios puede
darnos un llamado. Podemos orar por otras personas, podemos aconsejar a otras personas, podemos abrazar a otras personas, podemos consolar a otras personas. Podemos darles la palabra del Señor a otras personas aún dentro de la congregación. Y dice aquí que cuando aparezca el príncipe de los pastores, es decir, Jesús, nosotros vamos a recibir una corona que es incorruptible. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. O sea, más vale que seamos humildes, no en lo económico, humildes en nuestra persona, porque tú puedes ser pobre y ser soberbio, y tú puedes ser un millonario y ser humilde. Entonces dice aquí, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, todo aquello que te preocupa, todo aquello que te tiene así, échalo sobre el Señor. Él tiene cuidado de ti. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Dice aquí que tenemos un adversario que es el diablo. A mí no me gusta mucho andar hablando del diablo, porque si yo voy a hablar de alguien que sea de Dios, ¿yo para qué le voy a dar créditos a quien no los merece? Y no me gusta andar mencionando para todo al diablo, porque muchas veces le andamos echando la culpa al diablo de cosas que son nuestros propios errores, que somos nosotros los que estamos haciendo esas cosas. Es que el diablo ya me trae. ¿Sí? ¿O es lo que estás haciendo mal que no quieres reconocer? ¿Sí? ¿O es que tú estás desobedeciendo? ¿Sí? ¿O es que es tu propia carne? Entonces, ¿para qué le vamos a dar crédito? Pero es necesario que entendamos que sí tenemos un enemigo, que sí tenemos un adversario, y que seamos sabios y que tengamos los ojos abiertos y que, como dice aquí, estemos sobrios y velemos. Dice, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente. ¿Cómo está el león? El león está vigilando, viendo en qué momento te va a atacar, dice, buscando a quién devorar. ¿Tú has visto un león cuando va a devorar su presa? La observa, la observa, la observa, la observa, la observa, hasta que va por ella. Dice la palabra de Dios, el que se sienta firme, mire que no caiga. Nosotros tenemos que estar en oración en todo tiempo, porque el diablo te va a querer robar tu matrimonio, tu familia, tus finanzas, tu vida, tu casa, todo, y va a estar ahí. No estés preocupado por el diablo, ocúpate en la oración. No te preocupes por el diablo, ocúpate de la oración, ocúpate del Señor, ocupa tu tiempo en Dios, y Él te va a responder. Él te va a guardar, Él te va a respaldar, Él te va a cuidar. Acuérdate lo que decía ahorita, ¿verdad? ¿Quién te podrá hacer daño si estás haciendo lo bueno? Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, no dice que eternamente, no dice que te la vas a mantener padeciendo toda tu vida, no, esa no es la voluntad de Dios. Pero sí, algunas veces vamos a pasar por momentáneos padecimientos. Pues aquí, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.
Eso quiere decir que nosotros cuando padecemos a veces hay un cambio en nosotros y nos perfecciona. Nosotros cuando vivimos situaciones difíciles cambiamos, comprendemos a los demás, nos hacemos más fuertes. Lo que antes te tumbaba ya no te tumba ahora. Te fortaleces, te estableces. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y ya aquí, bueno, pues solamente envía al final las salutaciones finales, que son saludos. Y termina diciendo: saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Y hemos terminado de leer el libro de Primera de Pedro, la carta de Pedro. Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Has rechazado a Jesús? Jesús está llamando a la puerta de tu corazón. Si hoy quieres entregarle tu vida a Jesús, yo quiero participar contigo. Yo quiero guiarte en esa oración a que aceptes a Jesús en tu corazón como tu Señor y tu Salvador. Acompáñame a hacer esta oración, que es en voz alta, pues dice su palabra: con el corazón se cree, mas con la boca se confiesa. Señor Jesús, en esta hora vengo a rendirme a ti. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero dejar la vida que he estado viviendo atrás. Quiero cambiar. Y no puedo. Ayúdame a cambiar. Cámbiame. Transfórmame. Ya no quiero ser igual. Renueva mi mente, mi corazón. Vengo a pedirte perdón por todas esas cosas que he hecho mal. Vengo a pedirte perdón por todas las personas que he lastimado. Vengo a pedirte perdón por todas las veces que has tocado la puerta de mi corazón y yo te he rechazado. Perdóname. Hoy quiero aceptarte verdaderamente y genuinamente como mi Señor y mi Salvador. Hoy acepto tu salvación. Hoy acepto el sacrificio que hiciste por mí en la cruz. Hoy sé que el día que yo muera, iré contigo. Que el tiempo que me quede de vida en esta tierra, el cual solamente tú sabes cuánto es, lo pueda vivir en tu presencia, pueda ir siendo transformado día a día por tu palabra, renovado por ti, y pueda vivir lleno de gozo, de alegría, de paz, de felicidad. Que si tengo que pasar momentos difíciles, tú estés a mi lado. Te pido, Espíritu Santo, que te quedes conmigo todos los días de mi vida y que, como dice tu palabra, tú me enseñes. Que como tu palabra dice, que me anhelas celosamente. Aquí estoy. No quiero seguirte contristando, no quiero seguirte entristeciendo, Espíritu Santo. Cámbiame, renuévame, dame nuevas fuerzas. Y gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora permíteme orar por ti. Espíritu Santo, te pido que dirijas esta oración. Tú que conoces las necesidades de cada persona que está escuchando. Toca ese corazón. Sana ese corazón herido. Sana ese corazón lastimado. Restaura ese corazón, aun si fue de un daño del pasado. Ayúdalos a perdonar, Señor. Si hay una herida en el corazón, yo te pido que tú se las reveles, Espíritu Santo. Que tú les reveles esas cosas que no han sido capaces de perdonar, por los cuales aún se sienten lastimados. Quiero pedirte, Padre, que quites todo dolor, que quites todo luto, toda tristeza, toda amargura.
Que sanes, Señor, esa alma herida, que sanes ese corazón adolorido, que sanes esa mente intoxicada, que la limpies, que la restaures, que abras sus sentidos espirituales para que puedan ver lo que tú quieres que vean, para que puedan escuchar tu voz. Si hay alguien que nunca ha escuchado tu voz, Señor, tal vez está esperando escucharla como una voz de trueno allá afuera, y tú puedes hacerlo. Pero Padre, que hay en esta mentecita, en este interior, te pueda escuchar, que pueda escuchar tu voluntad. Abrázalos, Espíritu Santo, que puedan sentir tu abrazo, que aún puedan sentir el fuego de tu Espíritu Santo, que esos dones, esos talentos que tú les has dado, les sean revelados. Que ese llamado que tú les estás dando para servirte, para hablar de ti, se cumpla, Señor. Que si hay un cuerpo enfermo, seas tú sanándolo, Señor. Que haya sanidad en su cuerpo físico, que si hay algún dolor, quites todo dolor. Quita todo dolor, Señor. Quita todo dolor de cabeza, dolor que se siente como dolor de huesos, de articulaciones, todo resfriado, toda tos, toda congestión nasal, toda picazón, toda comezón, toda herida. Bueno, Señor, es raro, pero aún si hay algún niño en casa con piojos, quítaselos. Quítale esa preocupación a esa mamá o esa abuela, no sé quién te lo esté pidiendo, pero quita toda plaga de las casas, Señor. Quita las cucarachas, quita las hormigas, quita las plagas. Padre, quita toda maldición generacional. Ten misericordia de tus hijos, Señor. Quita toda escasez, toda pobreza. Toda maldición que fue causada por los antepasados, Señor, se rompe ahora en el nombre de Jesús. Padre, te pedimos, nos unimos para pedirte perdón por los pecados de aquellos antepasados nuestros que ahora están trayendo maldiciones generacionales. Muchas veces de alcoholismo, muchas veces de adicciones, muchas veces de enfermedades, muchas veces de pobreza, de escasez y de miseria. Todo eso se va en el nombre de Jesús. Tú has quitado toda maldición generacional en este momento. Tu sangre preciosa está sobre cada uno de nosotros. Nosotros somos tus hijos. Y todo decreto, todo derecho legal que el enemigo tenía en contra nuestra ha sido abolido en esa cruz. Quita toda enfermedad aún mental, Señor. Padre, te oramos por las peticiones, por las necesidades de las personas que se han conectado, que están escuchando esta palabra en el momento que la escuchen. Trae sanidad a sus cuerpos y a sus casas y a sus familias. Trae sanidad a sus finanzas, Padre. Trae sanidad a sus alacenas, Padre mío. Tu palabra dice, no he visto justo desamparado ni sus hijos que mendiguen pan. Así que te doy gracias por llenar sus alacenas, tanto más que las mías. Llena esos refrigeradores tanto más que los míos, Señor. Y cuando los llenes, recuérdales compartir, que tú nos das hasta para repartir, Señor. Te doy gracias, papito, por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Guarda nuestro entrar, nuestro salir. Guarda a nuestros hijos, nuestros esposos, a las esposas. Guarda a los nietos, guarda a nuestra familia, guarda nuestro hogar. Guarda nuestro entrar, nuestro salir. Que a donde quiera que vayamos, tú vayas delante de nosotros y sea notoria que tu presencia está con nosotros. Usa nuestras vidas. Somos siervos inútiles, Señor, pero queremos ser útiles para ti. Gracias por esta palabra. Gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarme
en esta transmisión. Gladys, qué bueno que te gustó la palabra. Yo sé que fue el Espíritu Santo hablándote directamente y que te quiero mucho. Y que hay varias de ustedes que están aquí conectadas que también las quiero mucho. Bueno, último, Espíritu Santo, te pido por la vida de Rita. Señor, te seguimos orando y te seguimos pidiendo por Rita, por su salud. Quita todo dolor en su cuerpo, quita toda maldición generacional, quita toda maldición que pueda haber en ella y sana su cuerpo. Padre, que tu misericordia la alcance, que aún en estos momentos esté llena de gozo, de paz, de alegría, que en las noches pueda dormir, que pronto deje de necesitar tanto medicamento y que tú suplas todo lo que ella necesita. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias por acompañarme. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones. Linda noche.